Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Cartín Rojas. Hoy vamos a estar trabajando en las instalaciones de la Universidad Técnica Nacional en Atenas. Vamos a hablar de diferentes aspectos de sanidad animal y vamos a estar trabajando con el hato ovino de la institución. Cuando nos referimos a conceptos de sanidad animal, uno de los conceptos más importantes del que tenemos que hablar es el concepto de zoonosis. Las zoonosis son enfermedades de los animales que puede padecer o no el animal y que son transmitidas al ser humano por diferentes vías, alimentaria, contacto directo, respiratoria. Podemos encontrar la ciclozoonosis, que son enfermedades transmitidas por un animal vertebrado al hombre, como por ejemplo la tuberculosis bovina. Y en el caso de las metazoonosis son aquellas enfermedades en las cuales se incluye un organismo vertebrado y un organismo invertebrado. También tenemos las antropozoonosis, que son al revés, que son enfermedades que el ser humano puede transmitir a los animales y causarles enfermedad. Encontramos también otro tipo de zoonosis, que son las anfisenosis, las cuales pueden ser o son enfermedades que pueden ser transmitidas de un animal a otra especie animal, pero también pueden ser transmitidas al ser humano. Y encontramos las oprozoonosis, en las cuales el factor que media en la transmisión de la enfermedad generalmente es un factor abiótico. Puede ser el agua que se contamina cuando un animal está positivo en la enfermedad a través de las heces o a través de la orina, y el ser humano pues consume esta agua o entra a una cueva donde hay condiciones no muy aptas y se puede contaminar por vía alimentaria o por vía aerógena del patógeno en este caso. Entonces, es importante también conocer que algunas enfermedades tienen diferentes ciclos. Por ejemplo, las enfermedades exoantrópicas tienen ciclos únicamente selváticos. Las especies animales y el ser humano no va a estar expuestos a ellos a menos que modifiquen o alteren los hábitats de las especies animales. Tenemos las enfermedades isoantrópicas, que tienen tanto un ciclo urbano como silvestre, y tenemos las enfermedades también de ciclo sinantrópico, que son exclusivamente de modo urbano. En términos de sanidad animal y enfermedades animales podemos distinguir tres variables importantísimas desde el punto de vista epidemiológico. En primer lugar están las características propias del animal. Eso quiere decir que animales con enfermedades crónicas, animales jóvenes, adultos o preñados tienden a ser más susceptibles por tener un compromiso mayor del sistema inmunitario. En segundo lugar tenemos las características propias del agente etiológico. Eso quiere decir que el agente causal de la enfermedad, llámese virus, llámese bacteria o llámese parásito, va a tener ciertas vías de transmisión. Esas vías de transmisión pueden variar un poco dependiendo del tipo de enfermedad al que nos referimos. Y en tercer lugar tenemos las características propias de la finca, el ambiente o el entorno en donde el animal esté, que pueden ser propicias o no para facilitar la transferencia y transmisión de una enfermedad de un animal a otro. Otro tema importantísimo de tener en cuenta, específicamente para enfermedades de tipo emergente, eso quiere decir que son enfermedades que son agentes completamente nuevos, no antes conocidos, o que son agentes que afectan a una nueva especie animal que antes no estaba afectando. En primer lugar está el concepto conocido como nidalidad, el cual corresponde a las características epidemiológicas de la enfermedad con sus reservorios, con sus vectores, con sus ciclos de enfermedad específico en un lugar particular. Generalmente hablamos de enfermedades que tienen un ciclo silvático. Esos ciclos selváticos pueden cambiar, generalmente se ven alterados por acciones antropogénicas, es decir, la acción del hombre, como cuáles, por ejemplo, los cambios en los sistemas productivos, las presiones cada vez mayor sobre el ecosistema que llevan a una degradación ambiental. Por ejemplo, el uso de promotores de crecimiento de antibióticos en la nutrición animal, ¿verdad? Que en muchos países ya se ha ido prohibiendo esa práctica, ¿verdad? Pueden propiciar enfermedades como la resistencia antimicrobiana, ¿verdad? Algunas enfermedades importantes de este tipo, por ejemplo, el virus del Nipah, el virus de influenza aviar, no solamente afectan la producción animal, sino que eso también tiene un importante impacto económico en los países y evidentemente un impacto también importante desde el punto de vista de la salud pública veterinaria. Algo muy importante a la hora de analizar lo que son las enfermedades son los agentes etiológicos. Eso quiere decir que son los organismos microscópicos que son capaces de causar la enfermedad. Dentro de estos agentes etiológicos encontramos los virus, las bacterias, los priones, los hongos y los parásitos. Por ejemplo, de virus te encontramos lo que es el virus de la rabia. En cuanto a bacterias, podemos mencionar, por ejemplo, la Yersinia pestis, que es la causante de la peste bubónica, una enfermedad que en la Edad Media mató cerca de la tercera parte de la población de Europa.
En cuanto a lo que son parásitos, encontramos enfermedades como por ejemplo fasciola hepática, que si bien es muy reducido la prevalencia en humanos, por ejemplo aquí en Costa Rica, es una enfermedad que sí genera factores importantes a los productores porque genera pérdidas productivas. En cuanto a lo que son hongos, encontramos muchos de los agentes etiológicos que han causado pérdida de especies en los últimos años, como la quitromicosis en anfibios. Y otro organismo muy importante que ha cobrado importancia en los últimos 20 años son los priones, proteínas infecciosas capaces de alterar o modificar la estructura del organismo, y entre estas encontramos la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas. Otro aspecto importante a tomar en cuenta en materia de sanidad animal es la salud pública veterinaria. Eso significa que son todas aquellas acciones de la salud pública veterinaria enfocadas al mejoramiento de la salud humana. Y muchas de estas áreas, sobre todo el área de la inocuidad de alimentos, que es una pequeña área dentro de la salud pública, nos enfocamos a evitar que se generen enfermedades de transmisión alimentaria. Eso quiere decir que sea el paso de organismos patógenos desde los productos de origen animal al ser humano. Cuando vamos a realizar la toma de parámetros biológicos o alguna muestra que ocupamos tomar del animal, es importante siempre contar con los instrumentos necesarios. En el caso de los parámetros biológicos, para la medición de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, necesitamos de un estetoscopio. En el caso de la temperatura, necesitamos de un termómetro. Es importante o preferible que el termómetro sea digital, ya que un termómetro de mercurio son muy fáciles de quebrar. En el caso también de cuando vamos a tomar muestras de sangre para enviar al laboratorio, en primer lugar tenemos el algodón, que es este que está acá. Esto lo vamos a utilizar tanto antes de tomar la muestra de sangre como después de que sacamos la aguja. Tenemos que desinfectar con alcohol, es lo menos irritante que podemos encontrar. Vamos a encontrar las agujas. Nosotros podemos también hacerlo a través de una aguja plástica. Nada más hay que tener cuidado a la hora de colocar la sangre en el tubo. Encontramos dos tipos de tubos. Estos tienen anticoagulantes, se utilizan para pruebas como lo que es hematocrito, frotis sanguíneo para encontrar hemoparásitos, etcétera, etcétera. Las que se me permiten coagular la sangre y separar el suero para lograr hacer titulaciones virales o algún otro tipo de pruebas inmunológicas que nosotros queramos realizar. Importante también siempre utilizar las barreras para evitar algún tipo de contacto con la sangre, ya que no sabemos en muchas ocasiones qué puede tener el animal y si el animal puede tener una zoonosis que es transmitida a través de fluidos hacia el ser humano. Entonces chicos, lo vamos a auscultar en esta parte que está acá. La cantidad de contracciones por minuto, ¿verdad?, varía por especie. Se puede medir de dos formas, o ausculto la cantidad de contracciones por un minuto, ¿verdad?, o lo hago por 30 segundos y lo multiplico por 2. Que la frecuencia cardíaca y la respiratoria van a ser un poco mayor en animales jóvenes, porque los animales jóvenes tienden a tener un metabolismo mayor que los animales adultos. ¿Cuál es la otra medición que vamos a hacer? Frecuencia respiratoria. Lo podemos hacer con auscultación. Podemos pararnos justamente detrás del animal, ¿verdad?, y contar también por un minuto la cantidad de ciclos de inspiración-respiración, ¿verdad? O podemos, en su caso, poner las manos sobre, no, sin taparlo, sino cerca, para sentir la cantidad de flujos que el animal saca o respira. Para hacer la frecuencia respiratoria, lo que hacemos es que vemos de la porción posterior de la escápula hacia la penúltima costilla y hacia el codo se forma aquí como un triángulo. La frecuencia respiratoria es en el medio, ¿verdad? Y entonces igual que con el corazón auscultamos la cantidad de ciclos respiratorios por un minuto o por 30 segundos y lo multiplicamos por 2. Ok, otro parámetro, ¿verdad?, es la temperatura. La temperatura se toma rectalmente. Lo primero que hay que hacer es lubricarlo, ¿verdad? Lo podemos lubricar con agua, con las mismas heces del animal. Podemos utilizar lubricantes como los que tiene el compañero, ¿verdad? La tienen que meter pegada a la pared del recto, porque de lo contrario van a estar tomando la temperatura a las heces. Por lo menos un minuto. Es importante, eso sí, chicos, que cuando ustedes van a usar esto, entre un animal y otro, lo desinfecten, ¿verdad? Otra característica también es la condición corporal de los animales. Se hace con tablas específicas por especie. Se clasifican los animales generalmente de 1 a 5.
Nosotros queremos una condición corporal por ahí de 3. No queremos animales caquéxicos, ¿verdad? Que estén prácticamente en los huesos. Parte de la sanidad animal es también la bioseguridad. ¿Cuáles son las membranas mucosas que nosotros tenemos que revisar? La famacia, ¿verdad? Que la famacia es la membrana conjuntival. Podemos también ver la membrana vaginal en caso de que haya algún tipo de descarga, una hemorragia, un sangrado. Y también podemos ver la que son las membranas mucosas. Y queremos que haya un color como rojito, ¿verdad? Más o menos normal. Lo que podemos hacer también es, si queremos hacer un análisis un poquito más extenso, es hacer una muestra de sangre. Cuando ustedes van a hacer toma de sangre, cuando van a hacer cualquier tipo de inyección, desinfección, ¿verdad? No queremos generarle siempre un absceso de algún tipo a ellas, ¿verdad? Con eso es suficiente ya para... Entonces, siempre se tapa, lo tapas. Hay que tener mucho cuidado a la hora de vaciar la sangre, que sea muy lento y que sea en las paredes precisamente, ¿verdad? Y ustedes van a ver, no sé si se ve, que tiene como unas gotitas acá. Esas gotitas que tienen acá son el anticoagulante, en este caso es heparina, y lo vamos a mezclar para que el anticoagulante se mezcle con la sangre. Bueno, es importante que cuando se va a mandar una muestra al laboratorio vaya con información precisa, ¿verdad? Eso quiere decir que tienen que poner el nombre de la finca, el tipo de examen que yo quiero, ¿verdad? El tipo de especie de animal. Es importante también que las muestras se trasladen de la forma correcta, llevarlas a temperatura de refrigeración, por ejemplo, ¿verdad? Y también el nombre del veterinario, ¿verdad? O un teléfono de referencia en el cual se pueda comunicar en caso de que haya algún reporte de enfermedad que sea de precisamente el reporte obligatorio. Vamos a hacer una inyección subcutánea, ¿verdad? Esto lo vamos a hacer en los pliegues acá cercanos a la axila, ¿verdad? Y la dinámica de esto es que cuando se corre la piel, ¿verdad? Se pincha, se pone el medicamento y la piel se corre, ¿verdad? Porque tiene esa elasticidad, entonces al quitarse, ¿verdad? La misma piel cubre el hueco y el medicamento queda dentro de la parte subcutánea de la piel sin necesidad de que vaya a salir. Bueno, vamos a detectar la posibilidad de preñez, ¿verdad? Entonces vamos a usar un Doppler. Lo primero es que esto se va a introducir en el recto, por lo cual tiene que estar bien lubricado. Tenemos que asegurarnos de tener al animal en una posición correcta y de introducir suficientemente el Doppler, ¿verdad? Para que no nos dé un falso positivo y que estemos, digamos, auscultando o oyendo lo que es la arteria femoral, ¿verdad? Entonces ocupamos introducirlo significativamente. Como podemos ver en este video, pudimos observar las diferentes técnicas de toma de parámetros biológicos, la forma correcta para la muestra de sangre y cómo debe ser rotulada correctamente. Pudimos observar también las formas correctas de aplicación de medicamentos por vía intramuscular y por vía subcutánea, así como un poco de la teorización de la ecología de enfermedad, su relación con la salud pública y las enfermedades de transmisión alimentaria. Espero que el video haya sido de su agrado. Nos vemos pronto en otro video.